Precedente o jurisprudencia, aunque estas terminologías tienden a ser sinónimas o a confundirse unas con otras, son completamente distintas. En este video desglosaremos el análisis revelador del profesor Michel Tarufo, el cual nos explica la importancia de cada una de ellas y la diferencia relativamente. Michel Tarufo básicamente en su interpretación nos indica y nos explica la diferencia entre el precedente y la jurisprudencia. Además de esto, nos ejemplifica su teoría a través de la crisis de la Corte Constitucional Italiana. Tarufo básicamente parte de una idea fundamental. Esta consiste en el uso del precedente. Él nos indica que ya no es común ni exclusivo del common law, es decir, la ley común. Todos los sistemas jurídicos modernos, incluidos los de tradición romanista o civil law, los utilizan masivamente y su importancia es de carácter doble. Esta importancia de carácter doble básicamente se basa en una teoría y una práctica. La teoría moldea la argumentación jurídica. Los precedentes actúan como tópicos o puntos de referencia que guían a los jueces para interpretar la ley y justificar sus decisiones, lejos de un simple silogismo deductivo. El otro punto vendría siendo básicamente la práctica. La práctica es el plan de cada día de los abogados. Lógicamente, la jurisprudencia constituye el derecho viviente, el derecho real, que se aplica a veces llenando vacíos legales e interpretando cláusulas generales. Aquí es donde básicamente encontramos el meollo de la situación del asunto. Tarufo establece una diferencia muy clave. El precedente, que es típico del common law, es decir, la ley común, es una decisión particular y concreta. Su fuerza nace del análisis de los hechos del caso. El juez posterior decide aplicarla si los hechos de su caso son análogos. La regla o ratio decidendi, mejor conocida, es de único fallo y es suficiente para fundar una nueva decisión. Es decir, que esto lo podríamos denominar como orden cualitativo. Y la jurisprudencia, que es típica de Italia y España, es un conjunto masivo de decisiones. Se trabaja con máximas o resúmenes de las sentencias que se extraen de la regla jurídica abstracta, pero omitiendo los hechos. Básicamente la aplicación de lo dicho anteriormente se basa en encajar el caso en la regla, no en la analogía de los hechos. Se busca una regla iuris, no el caso concreto. Es cuantitativo. A menudo se cree que cuantas más sentencias hay a favor de una postura, más fuerte es. En este punto, Tarufo identifica aquí un problema muy grave. La Corte de Casación italiana produce una cantidad alucinante e inmanejable de sentencias, cerca de 50.000 al año. Esto genera un caos jurisprudencial, lógicamente. El hecho de generar tantas jurisprudencias al año, recordemos la cifra nuevamente, 50.000 básicamente o alrededor, genera ciertos... Este caos jurisprudencial generado podemos denominar que lo más básico o lo más común que se logra ver en este caos es la incoherencia, la imposibilidad del análisis y la falta de autoridad. Este fenómeno patológico hace que usar la jurisprudencia sea una empresa arriesgada y complicada, lejos de ser la seguridad jurídica y de proveer la seguridad jurídica que debería normalmente ser y proveer. Tenemos que tener en cuenta muchos términos y también muchos puntos. ¿En qué sentido? Podemos ver que al momento de generar tanta jurisprudencia, en muchos casos, muchos jueces o muchos tribunales no estarán de acuerdo con lo expedido anteriormente, es decir, lo que se crea un caos o un poco de... ¿Verdad? ¿Cuál es esa frase? Bestia, culé vieja, iba súper bien, marica. Dejando un poco atrás lo del caos jurídico y jurisprudencial, para entender cómo debería funcionar un precedente realmente, Tarufo nos habla de dos conceptos, entre esos la fuerza
y la dirección. En el caso de la fuerza, encontramos como característica principal que ningún precedente es absolutamente vinculante, ni siquiera en el common law, o sea, en la ley común. Los jueces tienen técnicas como señalar diferencias o anularlo para aplicarlo. Su fuerza es persuasiva y depende de la calidad y la autoridad. En el caso de la dirección tenemos 3 ítems, los cuales vendrían siendo vertical, horizontal y autoprecedente. En el caso del vertical, hablando de direcciones, Tarufo nos dice que esta va de un tribunal superior a uno inferior y es la más fuerte y más común. Y la horizontal va entre tribunales del mismo nivel, aunque el autoprecedente es cuando un tribunal sigue sus propias decisiones pasadas, clave para la igualdad predictible, aunque como lo hizo la House of Lords en 1966, debe poder apartarse de ellos sin estar obsoletos. Tarufo concluye con una reflexión crítica la verdadera función de la Corte Suprema y lo denomina como nomofilaxia, que básicamente es garantizar la uniformidad en la aplicación de la ley. Para ello debe actuar como una corte del precedente, emitiendo decisiones claves susceptibles de universalizarse, que sirvan de faro para todos los jueces. Sin embargo, la reciente reforma italiana, aunque dice buscar este objetivo, parece empeorar las cosas. Obliga a la Corte a pronunciar principios de decreto en casi cada recurso, lo que genera más sentencias, no menos. Se promueve una nomofilaxia del caso concreto, sin proyección del futuro, en lugar de la creación de auténticos precedentes. La solución que sugiere Tarufo sería radicalmente opuesta: reducir drásticamente el número de recursos mediante filtros para que la Corte se concentre en emitir pocas pero influyentes decisiones que actúen como estructuras disipativas, creando islas de orden en el caos. El análisis de Tarufo básicamente es una lección para cualquier sistema jurídico. Él básicamente nos dice y nos informa que la clave no está en la cantidad, sino en la calidad. Más vale un precedente claro y bien fundado que mil sentencias contradictorias. ¿Usted qué opina? ¿Cree que el sistema judicial se basa en precedentes o en jurisprudencias? Déjanos en tus comentarios. En este artículo 230 permite a los jueces no solamente reconocer a la ley como fuente de derecho, sino también a la jurisprudencia como fuente del derecho. Válgase el juego de palabras. ¿Qué? 4. Establece de manera clara la obligatoriedad del precedente para los jueces. En este artículo le ordena a los jueces aplicar las razones de decidir, es decir, la ratio decidendi, y también de las sentencias de las altas cortes, como la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en casos que sean análogos. No me estés grabando. El profesor Tarufo describe y explica que el sistema colombiano tiene algo muy bueno, que es la unificación de sentencias, algo que no cuenta el sistema italiano. Y nos dice que cuando existen controversias entre salas de la misma corte, estas decisiones son llevadas a una corte más alta en un sentido de un superior jerárquico. Y también cuando una sala se quiere apartar de la decisión judicial, esta también tiene que ser revisada por una mayor corte de jerarquía. Ya luego, emanadas todas esas sentencias o todos esos precedentes, viene la alta corte y realiza una sentencia unificada, tomándolas todas y entregando como resultado un solo pronunciamiento oficial por parte del Estado o por parte de la corte correspondiente. Este fallo emitido por esa alta corte genera un precedente vinculante, que es de obligatoriedad que los demás jueces y demás cortes o tribunales
se adhieran o se acojan a esta decisión, la cual es emitida. Ahora les explicaremos con un ejemplo, no, eso no va.